estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Les escribo a ustedes, hijitos, porque sus pecados han sido perdonados por su nombre. Les escribo a ustedes, padres, porque conocen al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les escribo a ustedes, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Oremos. Padre, asístenos por medio de tu Espíritu. Y que sea tu mismo Espíritu, Señor, el que nos revele tu verdad y confirme en nuestros corazones tu enseñanza, para que producto de ese mismo poder que tú nos has dado por medio de tu Espíritu seamos capaces de comprender tu palabra y de obedecerla, Señor. Queremos ser hacedores de ella y queremos que en esta noche salgamos con un nuevo entendimiento de tu palabra y con una práctica que vamos a hacer de ella en nuestras propias vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Versículo 7, vamos a empezar ahí. Y el apóstol Juan se está refiriendo a los hermanos y les está escribiendo, dice, un mandamiento nuevo. No les estoy escribiendo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que han tenido desde el principio. ¿Cuál es el mandamiento antiguo que habían tenido desde el principio? ¿Amarás? ¿Amaos unos a otros? ¿O cuál es el mandamiento antiguo? Acuérdense que esta epístola más o menos se escribió alrededor del año 80. Si está hablando de un mandamiento un poquito antiguo, ¿a cuál mandamiento se refiere? ¿Al del Antiguo Testamento? ¿Sí? ¿Qué decía el Antiguo Testamento? No. Bueno, desde Levítico, creo que es capítulo 19, verso 18, el Señor dijo, ama a tu prójimo, ¿sí?, como a ti mismo. Y alguien le añadió, porque eso no viene en la Escritura, y aborrece a tu enemigo. No lo van a encontrar así. Pero le añadieron después los religiosos, y aborrece a tu enemigo. O sea, el mandamiento estaba desde la ley, porque es un mandamiento.
Y la ley son mandatos de parte de Dios, y decía: ama a tu prójimo, ámalo. ¿Sí? Y Jesús a ese mismo mandamiento, ahí en Juan 13:34, vino a darle un sentido un poquito mucho más profundo. Bueno, un poquito mucho más profundo es como que suena muy contradictorio, ¿eh? Bueno, vino a darle un sentido mucho más profundo Jesús a este mandato de Levítico, y dijo que nos amáramos unos a otros, porque mira, cuando dice en la ley: ama a tu prójimo como a ti mismo, ustedes díganme si no habemos muchos que ni a nosotros nos amamos. El ser humano es tan irracional que tiene resentimientos consigo mismo, y muchas de sus actitudes son autodestructivas. Y si vas a amar así a tu prójimo como te amas tú, mejor no lo ames. Sí, porque lo vas a destruir, ¿o no? Y miren, a veces también nosotros como seres humanos, ¿saben a quién lastimamos más? A los que decimos que amamos más. ¿Cómo somos, no? Les decimos que los amamos más, y a ellos son a los que más lastimamos. Pero entonces Jesús, al venir a esta tierra, ¿sí?, y al sacrificarse por nosotros, y al darnos de su espíritu, ahora nos da un mandamiento que después Juan va a decir que sus mandamientos, dice, no son gravosos. Lo que Dios manda, lo que Jesús manda, no es algo que nos cueste mucho trabajo, porque Él es el que da el querer como el hacer por su buena voluntad. Y entonces Jesús dijo en Juan 13:34 y el 35 también, dice: ámense unos a otros. Ese es el mandamiento. Dice, dice Juan, no les estoy escribiendo un mandamiento que yo estoy inventando y es nuevo, me lo estoy sacando de la manga ahorita y les digo esto. Dice, no es nuevo. Dice, ya lo saben, ya lo conocen. Dice, sino es el mandamiento antiguo que han tenido desde el principio. Y este mandamiento antiguo es la palabra que han oído desde el principio. Y miren algo, alguien pensaría que si es antiguo, que si entonces ya puede estar descontinuado, ¿no? No necesariamente. ¿Perdón? Ahorita vamos a ver, porque miren, pareciera ser, no sé si notaron, pareciera ser que Juan se contradice, porque primero dice, no les doy un mandamiento nuevo, y después en el verso 8 dice, sin embargo, les escribo un mandamiento nuevo. Oh, por fin, Juan, no nos das un mandamiento nuevo, pero ahora dices que nos das un mandamiento nuevo. ¿Y cuál es el mandamiento nuevo? Dice, ese mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y en ustedes, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Y como esto es de estudio, y yo no estudié mucho, quiero que ustedes me digan, ¿sí les parece bien? Para que ustedes me aclaren mis dudas que a mí me surgieron cuando estaba leyendo. ¿No están de acuerdo? Fíjense, todo esto desde antes, desde los primeros 6 versos del capítulo 2 que ya estudiamos, nos está llevando el apóstol Juan a tener una santificación consistente en la imitación que vamos a tener de Cristo. ¿Sí? Acuérdense que terminó el verso 6 diciendo que imitemos la conducta de Cristo, como Él anduvo, nosotros también debemos andar. Y Juan recurre a lo que hizo Jesús, o a los mandamientos que dio Jesús, y al sentido que le dio Jesús a los mandamientos de la ley. Y entonces toma varias frases de las mismas que expresó Jesús y que Juan registró en el Evangelio. También, ¿se acuerdan qué dice Juan 8:12? Creo que sí es 8:12. Sí. Yo soy. ¿Verdad?
porque hay varios yo soy en el Evangelio de Juan. Dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. Y Juan retoma esas ideas que Jesús plasma en su evangelio para introducirlas aquí, que ya las introdujo desde el primer capítulo. Acuérdense que ya dijo, ¿sí? El que está en la luz tiene comunión unos con otros para poderse amar, como aquí está diciendo, ¿sí? Y entonces empieza a utilizar algunas analogías en cuanto a lo que nos va a decir de este mandamiento de amarnos. Dice, va a comparar la luz con las tinieblas, para decirnos que el que está en tinieblas, él es el que no ha entendido el mandamiento que nos ha dado nuestro Señor, ¿sí? De amarnos unos a otros, porque después empieza a hablar del amor y del odio. ¿Sí lo notaron? Habla de amor y odio, esos binomios, ¿sí?, que son contradictorios, ¿sí?, pero que nos da una respuesta para que nosotros nos podamos revisar de cómo estamos en relación con los demás y si estamos cumpliendo el mandamiento que Dios nos dio. Ahora, ¿quiénes son los que están en tinieblas? Yo les pregunto a ustedes. Bájense tantito, es que no se oye bien. Y además para que los conozca, porque miren, aquí está mi hermano que hace tiempo no lo había visto. Le alcancé a reconocer por los lentes. Recuérdanos tu nombre. Gustavo. Bienvenido, Gustavo. Ahora sí podemos decir, desde antes de la pandemia no te había visto. ¿Sí? Bienvenido. ¿Qué decías, Gaby? Muy bien, Gaby. Digamos, en un sentido general, los que están en tinieblas son los que todavía no han conocido a Jesús. Están en la oscuridad, viven todavía en el mundo que domina Satanás. Dice la Escritura que él cegó el entendimiento, los metió en el mundo de tinieblas para que no les resplandeciera la luz del Evangelio. Y la luz habla de lo contrario, de aquellos que ya tuvimos un encuentro con Jesús y nos resplandece esa luz de Jesús y podemos tener un entendimiento de los mandatos que Dios nos da. ¿Sí? Y va haciendo este juego de palabras y de contradicciones aparentes que hace el apóstol Juan cuando dice que no está escribiendo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento que ya han tenido desde antes. Miren. Y déjenme aclarar algo, porque estuve revisando para entender un poquito el original en el griego de esto que está diciendo del nuevo mandamiento, que no es nuevo. Y hay dos palabras que está utilizando el apóstol Juan. Una es neón, que significa nuevo, surgido en un tiempo presente, que es el del que está hablando Juan en una parte. Dice, es nuevo en el sentido de que surge en un tiempo reciente. ¿Sí? No se está refiriendo a algo que haya surgido en ese momento que escribió Juan la epístola. ¿Sí? Y hay otra palabra que es kainén, que significa nuevo en un sentido renovado, que es a lo que se refiere aquí Juan. Dice, cuando dice, sin embargo, les estoy escribiendo un mandamiento nuevo que está en él. ¿Sí? Entonces, cuando hace referencia a estos dos términos de nuevo, ¿sí?, no es algo que está inventando él, no es algo que es de este tiempo actual, sino está retrocediendo. Es un mandamiento nuevo que no fue presente en ese momento, pero que ya existía en la antigüedad. Y que ahora Juan, al hablar de esto, y el mismo Jesús, le da un sentido renovado de ese mandamiento que había quedado obsoleto atrás, al menos en la práctica. En el espíritu de la ley, ese mandato de Dios de amar al prójimo está vigente en la ley, pero en la práctica no era posible.
o no se estaba llevando a cabo en la práctica. Sí, oprimían a veces. Si ustedes leen muchas partes, muchos libros del Antiguo Testamento, Dios está enojado con el pueblo porque han abusado sobre todo de los pobres, no hay amor. Entonces aquí Juan está hablando de esto y ustedes pueden ver, nada más les voy a dar citas si alguien quiere checar estos dos términos. Cuando en 1 Corintios 11:25 ya está hablando del Señor, Pablo recordando acerca de la cena del Señor, dice el Señor, un nuevo pacto. Eso lo estableció el Señor como algo reciente en ese momento, y usa la palabra ahí también, neón, para el nuevo pacto que establece en ese tiempo reciente del Señor. Ahí metió ese nuevo pacto, ¿sí? Pero Juan nos está refiriendo a esto, ¿no? Así que el mandamiento, aunque es antiguo, no es anticuado, y aunque es viejo, ese mandamiento no está en desuso y ha sido renovado en el sentido más pleno para que nosotros lo podamos entender, ¿sí? Y entonces Dios o Juan introduce una nueva perspectiva de ese mandato. Aquello que desde un punto de vista era un precepto antiguo, desde otro punto de vista es nuevo. Y cuando habla aquí más adelante dice en el verso 8, sin embargo les escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en ustedes. Y se está refiriendo a la relación que Juan quiere que los hermanos tengan, porque es nuevo en Cristo ese mandamiento para nosotros y entre nosotros, para que nosotros podamos amarnos como Dios está esperando que nos amemos, y para que podamos tomar conciencia. Por eso empieza a introducir los binomios entre luz y tinieblas, entre odio y amor. El que ama, dice después, en el verso 9 empieza a decir, el que dice que está en luz, como nos decía Gaby, y es cierto, el que está en tinieblas es el que no ha nacido todavía, no ha nacido de nuevo. Y el que está en luz, que se supone que somos todos nosotros, ya nacimos de nuevo, ¿sí? Ya estamos en la luz, nos resplandeció la luz del Evangelio. Dice, ahora cada quien analícese. El que dice que está en la luz y viene la contradicción y aborreces a tu hermano, dice, en realidad no te ha amanecido y todavía estás en tinieblas. No quiere decir que no hayamos nacido de nuevo, porque el acto de nacer de nuevo es un acto de un momento, y después viene todo el caminar cristiano. Pero en ese caminar cristiano, bueno, vamos a tener nuestros momentos de pruebas, de tentaciones, de luchas, y en algún momento dado, ¿ustedes creen que nosotros podamos llegar a tener resentimientos, incluso odio, ya siendo creyentes? ¿Sí o no? No los veo muy convencidos. Sí, ¿verdad? Bueno, no sé ustedes, yo sí. Yo lo he experimentado ya como creyente. Y entonces en ese momento, déjenme ejemplificarlo así, de repente estoy en la luz y cuando me lleno de ese sentimiento, digamos, me echo un brinco a la oscuridad, a las tinieblas. Ya no estoy caminando así. Entonces en ese momento en que aborrezco a alguien, en que me resiento con alguien, cuando odio a alguien, ¿sí? Me echo un brinco a las tinieblas. Dice, pero el que ama a su hermano verdaderamente va a permanecer en la luz, o el que permanece constantemente en la luz. Déjenme darle reversa al versículo. El que está verdaderamente en la luz y permanece ahí, como consecuencia siempre va a amar a su hermano, a sus prójimos, a los que estén cercanos a él. Ya no va a ser como antes de estar lastimando a los que más decimos que queremos, sino ahora, como consecuencia de que estamos en luz, amamos al hermano. Y miren, y dice, y en él
en ese que llama y que está en luz, ¿sabes qué va a pasar? No vas a caer. No va a haber obstáculos en tu camino que te hagan tropezar y caigas. No lo va a haber. Porque cuando caemos, algún día te has quedado sin luz. Miren, no se vayan a reír, pero un día bajé a tirar la basura. Bueno, es que en casa en la mañana pasa el muchacho de la basura temprano. Y entonces, para no levantarme tan temprano, porque pasa muy temprano, la bajo en la noche y la dejo afuera y él ya sabe que la recoge y luego le doy su dinero. Entonces, un día bajé la basura, no me acuerdo si estaba lloviendo, pero estaba todo oscuro. Ya estaban los carros metidos en el garage. Y cuando quise abrir la puerta para salir, alguien le había echado llave a la puerta de la chiquita, ¿no? Híjole, dije, no bajé mis llaves. Ya sé, le quito el pasador a la puerta grande para abrir las dos puertas que se abren así y sin necesidad de abrir la chiquita con llave, dice, más rápido, pero no había luz. Entonces no vi el pasador que estaba ahí, me dio un santo, hermanos, y fue santo, porque soy hijo de Dios, me dio un santo golpe. Retumbé contra la puerta, contra mi carro que estaba estacionado, me pegué con la varilla que estaba ahí de la puerta que atora ahí y nadie me ayudó. Mi esposa y mi hija estaban hasta arriba, no, nadie me oyó. Y ya bajé, ya subí, ya dejé la basura y subí todo adolorido. Y me dice mi esposa, ¿qué tienes? Oye, es que me dio un santo guamazo. No había luz. Lo estoy poniendo en un ejemplo en lo natural. No vi el obstáculo que tenía del pasador ese de la puerta que se baja, ¿no? Que se introduce así en el piso de las puertas de dos que se abren. ¿Sí me entienden cuál puerta? No lo vi, estaba en oscuridad. Y muchas veces así nos sucede cuando andamos sin ver bien las cosas, es más probable que tropecemos. Cuando todo resplandece, cuando hay luz, es fácil que veamos los obstáculos. Y por eso dice el apóstol Juan, el que ama a su hermano y permanece en la luz, en él no hay tropiezo. Pero viene el contraste. Pero el que aborrece a su hermano, entonces está en tinieblas, y tenemos que revisar o pedirle a Dios que nos revise, como decía el salmista, Señor, escudriñame, revisa mi corazón, porque el corazón del ser humano, dice Jeremías, es perverso, es engañoso. ¿Sí? Entonces tenemos que revisarnos cómo está mi relación con los demás. Y miren, se disfraza muchas veces, en ocasiones, de indiferencia. ¿Algún día te ha pasado, por ejemplo, aquí, que de repente ves a un hermano, una hermana, no te cae muy bien? Y sabes, porque lo sabes, y sabes que tenemos que saludarnos, a lo mejor porque lo decimos, porque lo dice Dios, que tengamos comunión, ¿no? Y lo ves medio lejitos y no haces el esfuerzo por ir a saludarlo o saludarla. Ay, bueno, si pasa por mi lugar, lo saludo, la saludo. Hay indiferencia. Porque acuérdense, el amor no es un sentimiento que tenemos. El amor es una decisión en donde yo decido ir hasta esa persona que, aunque no sea de mi total agrado, pero Dios me manda amarlo. Y tengo que ir y hacer el esfuerzo para permanecer en la luz y para no estar dándole chance al diablo y de que ese sentimiento que puede ser en ese momento de indiferencia crezca y se convierta en un repudio, en un rechazo, porque puede llegar a ser de que de repente tú ya no soportes a alguien.
Y yo no iba a decir algo, pero no es eso lo que yo creo que va a suceder, porque a veces hemos dicho, imagínate si te toca con ese hermano que no soportas en el cielo, pero en el cielo no va a haber esas broncas. Entonces el apóstol nos va llevando en esto, y en este mandamiento, aunque es una novedad, es una realidad, o debe ser una realidad este mandamiento y el andar en luz para nosotros los creyentes. Debemos de vivir de esta manera. Así que esta idea de amar no es nueva. Cristo la invistió de un sentido más rico y más profundo. Y estos binomios nos aclaran estas cosas. Fíjense lo que dice Proverbios 4:19. El camino de los malvados es como densa oscuridad. No saben qué es lo que les hace tropezar. Si dejamos que se albergue en nuestro corazón maldad, y así andamos caminando en la vida cristiana, es como si nos pusieran un velo, algo denso, que nos va a hacer tropezar tarde que temprano. Así que la luz verdadera, cuando alguien, fíjense, cuando alguien está compartiendo aquí, analízate nada más si estás en luz o en oscuridad. Cuando alguien comparte, cuando nosotros compartimos, a ver si los predicadores están de acuerdo. Nosotros, cuando compartimos algo, sí tratamos de ir al intelecto de ustedes. O sea, tratamos de razonar o de decir las palabras, de argumentar o de poner un mensaje que ustedes puedan entenderlo a través de su intelecto. ¿Sí? Esa luz de la verdad que va al intelecto, pero sabes que para que ustedes nos escuchen verdaderamente, para que abran las ventanas de su corazón o las puertas de su corazón, si eso no va impregnado de amor, vamos a hacer que ustedes cierren su corazón y su mente. Si desde aquí mostramos agresividad, mostramos falta de amor, nosotros somos los que hacemos que ustedes cierren su corazón y su mente. No sé si me entiendan. Y me dicen, sí, pastor, casi siempre tenemos la mente cerrada con ustedes. Porque es el amor el que nos debe de mover. Por eso la insistencia de Juan, que por eso se le dice que es el apóstol del amor, en reiterarnos esos mandamientos. Ámense, ámense. No hagas nada con el deseo de lastimar, de dañar, de decir, ay, mira, ay, el Lucy, ahora sí, desde aquí me las va a pagar el Lucy. En lugar de ayudarlo, voy a crear un abismo entre él y yo. El corazón que alberga odio, en ese corazón no hay modo de que entre la luz a su interior. Y el corazón que alberga odio, no hay modo que emane luz hacia el exterior. Necesitamos por eso estarnos revisando. Y miren, una vez que plantea esto, el apóstol pasa a otra parte, pero hasta aquí me quiero detener. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿No? Entonces déjenme echar un traguito porque ya me dio sed. Y ahora, sí, Abby. Deja que venga el micrófono, por favor. Leer este pasaje de Hebreos 12 que dice: esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Y después el 15 dice: cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual trastorne a ustedes y envenene a muchos.
Gracias, Sabi. Vean lo importante que dice el autor de Hebreos, ¿sí? Lo que puede producir, ¿sí?, en nosotros si permitimos que haya una pequeña raíz de amargura. Nos puede llegar a hacer hasta perder la salvación. Entonces tenemos que cuidar eso. Fíjense, dice, de que no broten ustedes una raíz de amargura. Cuídense, obsérvense, chequen. Liz. Es que estaba buscando en otra versión el versículo 11. Disculpen. Estás disculpada. Ya. Dice en la versión traducción lenguaje actual, el verso 11. Pero el que odia a otro cristiano vive en la oscuridad y no sabe a dónde va, porque la oscuridad lo ha dejado ciego. El que odia a otro cristiano. Es que fíjense qué importancia le da el apóstol al puntualizar eso, ¿no, Siles? Sí, es que lo que iba a comentar es, recientemente escuché un comentario de un hermano que en su trabajo, un compañero del trabajo le dijo: ¿tú eres cristiano? Yo no he conocido a otras personas que se tiren tan feo en el Facebook como los cristianos. Se atacan unos a otros. Y este hermano pues le dio mucha vergüenza, ¿no? Nos lo comentaba como diciendo, pues es verdad. Y pienso que está muy lejos del versículo que dice: en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Está muy fuerte este verso 11, en cualquiera de las versiones que la busquemos, la verdad es que tenemos que reflexionar. Y Jesús nos dijo: ustedes, nosotros, la iglesia, son la luz del mundo. Y Pablo después a los filipenses le dice: resplandezcan como luminares en medio de una generación perversa. Resplandezcan como luminares. Pero antes está diciendo el apóstol Pablo: no murmuren entre ustedes, no haya crítica entre ustedes. Esas cosas anulan el que podamos alumbrar. Y claro que hay gente que cuando nos quiera atacar va a encontrar lo que quiera, porque si alguien aquí llega y quiere encontrar defectos, los va a encontrar, y de los que estamos aquí, si los quiere encontrar en los demás, los va a encontrar. ¿Sí? Porque la gente que está buscando eso, ¿sí? Pero miren, a veces tenemos unas ciertas frases que me gustaría que estuvieran fuera del léxico de los cristianos. Hay una frase que dice que los soldados cristianos son los únicos que ven a su compañero herido y lo terminan de matar. Debería ser todo lo contrario. Por ejemplo, dice el apóstol Pablo en Gálatas 6:1, que ustedes se lo saben: si alguno de vosotros es sorprendido en una falta, dice, vosotros que sois espirituales, dice, ¿qué dice? Aplástenlo, desháganlo, pisotéenlo. Dice, no, restáurenlo, vuélvanlo a poner en la posición que antes estaba, ayúdenlo. ¿Cómo? Con un espíritu de mansedumbre, dice, y considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas sentado y caigas. Hermanos, estamos en la iglesia, y esta iglesia, ¿sabes para quién es? Sí, bueno, sí, para nosotros, pero somos los pecadores. No estamos aquí por buenos y por santos, estamos aquí por pecadores, que no nos vamos a quedar así como llegamos. Dios nos va perfeccionando, Dios nos va limpiando, pero no llegamos aquí por virtudes. Y para eso necesitamos estarnos considerando unos a otros, ayudándonos unos a otros. Y entonces ahora el apóstol el apóstol Juan se va a dirigir de la manera tierna en la forma en que él se dirige a tres grupos de personas. Y usa dos veces la referencia a
a esos tres grupos de personas en estos tres versículos. Porque después, a partir del versículo 12, le dice: les escribo a ustedes, hijitos, porque sus pecados han sido perdonados. Y voy a referirme otra vez a los hijitos. Después dice: les escribo a ustedes, hijitos, porque han conocido al Padre. Me estoy saltando en los versículos, para tomar las dos veces que se refiere a los hijitos. Y después dice: les escribo a ustedes, padres, porque conocen al que es desde el principio. Y en el 14 dice: les escribo a ustedes, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Igual, ¿verdad? Les escribe igual a los padres, ¿sí? Bueno, se los dejo de tarea, chéquenlo tantito a ver si lo dice igual. Y a la otra parte de gente a la que se refiere es a los jóvenes. Dice: les escribo a ustedes, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Y más adelante les dice: os he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes. ¿Alguien me puede decir esta clasificación de tres grupos de personas, de hijitos, padres, jóvenes, a quiénes se refiere? ¿A quién? A los que creemos. ¿Quiénes son los hijitos? ¿Quiénes serían los padres? ¿Quiénes serían los jóvenes? Echen micrófono, no, por favor. A los hijitos yo creo que son los que apenas creen, a los que van llegando al Padre, y los padres son los pastores. A los adolescentes. ¿Y los jóvenes? Nosotros. Dice, mis hijos. ¿Alguien más? ¿Están de acuerdo con Angie? ¿Leti? Ahí te va el micrófono. En Santiago 2:8 dice: por supuesto, hacen bien cuando obedecen la ley suprema tal como aparece en las Escrituras: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si favorecen más a alguna persona que a otra, cometen pecado, son culpables de violar la ley. Sí, cuando está bien hablando de no hacer acepción de personas, Santiago, ¿no? Y que no hagamos diferencias si entra un rico y le damos toda la atención, ¿no? Es una forma de no tener un amor como el que nos está pidiendo Dios, ¿no? Sin acepción de personas. ¿Alguien más de los hijitos que dijo, y los padres y los jóvenes que dijo Pau? Sí, en un sentido espiritual a eso se está refiriendo. Porque fíjense cómo habla de los hijitos. Primero les dice: les escribo a ustedes, hijitos, para recordarles a los recién convertidos, porque sus pecados les han sido perdonados. Si alguien tiene aquí poco tiempo, quiero recordarle: ninguna pena capital debe pesar sobre ustedes. Hayan hecho lo que hayan hecho, estén haciendo lo que estén haciendo, si le han entregado su vida a Cristo, ¿sí? Sus pecados han sido perdonados. Los que sean, hayas matado, hayas violado, hayas hecho lo peor, tus pecados han sido perdonados. ¿Sí? Ya están perdonados con el puro hecho de haber aceptado a Dios en tu vida, a Jesús, de haberte arrepentido. Ya tu nombre está escrito en el libro de la vida y no hay quien lo borre de ahí. Tus pecados han sido perdonados, y es algo que los recién convertidos tienen que tener seguro, porque el diablo los va a querer engañar. Cuando vuelvan a fallar otra vez, les va a decir: no, que ya eres hijo de Dios, mira, otra vez estás en lo mismo. Eres como la puerca lavada que vuelve otra vez al lodazal. No es cierto. Dios ha perdonado y quiere reiterarle eso a los hijitos. Y después les habla otra vez a los hijitos. Dice: les escribo a ustedes, hijitos, porque han conocido ya al Padre.
Y es lo más glorioso que puede pasar para alguien recién convertido, que tenga un encuentro glorioso con Dios. Que pueda reconocer ahora a Dios y pueda ya elevar una oración y decirle: Padre mío, Padre, tú eres mi Padre. Y que ya no se sienta huérfano y que es adoptado por Dios. Quiere el apóstol que quede bien grabado en esos hijitos quiénes son. El otro grupo al que se está dirigiendo, en el orden en que viene ahí, aunque me lo voy a brincar un poquito, el otro es a los jóvenes. Esta palabra de jóvenes en realidad en el original es mozalbetes y no es una palabra ofensiva, ¿sí? Ya a partir de hoy les vamos a decir a los jóvenes mozalbetes. En la cena, Beto les va a decir cuando dirija la cena: pasen los mozalbetes a repartir los elementos, ¿sí? Entonces cuando ya oigan así, pasen los mozalbetes, por favor. Pero no se refiere en lo físico, obviamente, a los mozalbetes, sino a los jóvenes en su proceso de maduración en su vida espiritual, en la forma en que van creciendo estos jóvenes en la fe, que van creciendo, ¿sí? Y dice, estos jóvenes han vencido al maligno. Y dice, y estos jóvenes, una de las características que tienen, dice, son fuertes. No es lo físico. Proverbios sí habla de que la fuerza, la gloria de los jóvenes es su juventud, su fuerza, ¿sí? Pero no se está refiriendo a esta clase de jóvenes, ¿sí?, de edad. Dice, ustedes son fuertes, porque miren, cuando alguien viene creciendo en el evangelio, así como Angie, porque Angie se dijo que está entre los jóvenes, ¿no? Entonces Angie ya va en ese proceso de madurez, está compartiendo el evangelio, todos los días lee cuando menos Isaías, 66 capítulos, si no es Isaías se sigue con Jeremías y todavía Lamentaciones y todo, y está ore y llore y ahí va, se está haciendo fuerte. Pero hay un riesgo en los jóvenes. Aunque van en ese proceso de maduración, ¿sí?, puede haber una cierta vanidad, ¿sí? Y cuando van ellos haciéndose fuertes, dice más adelante, ¿saben por qué se hacen fuertes los jóvenes? Si tú quieres pasar de ser un hijito a ser un joven, dice, se hacen fuertes por la palabra del Señor. No se hacen fuertes por estar un tiempo aquí, sino se hacen fuertes porque se meten con Dios, porque están tratando de escudriñar las escrituras y se buscan una Biblia de estudio y se buscan libros de comentarios de los mismos libros de la Biblia y tratan de investigar y están viendo, no se quedan con la mera lectura, están bebiéndose la escritura. Ellos entienden claramente lo que Jesús les dijo a los fariseos. Les dijo, a ustedes os parece que en mi palabra está la vida eterna. Pero ahí se los decía en un tono sarcástico, porque aunque estaba ahí, no lo reconocían. Y entonces estos jóvenes, cuando empiezan a conocer más de Dios, una de las cosas que va a haber en sus vidas es que vencen al maligno. Y no es como en algunas iglesias dicen, es que tenemos a Satanás debajo de nuestros pies. No. Satanás es muy astuto. Y cuando tú empiezas a madurar en la fe, vas a empezar a reconocer la astucia de Satanás. Pablo dice, no ignoramos sus maquinaciones. Las conocemos. Y el joven que va madurando empieza a conocer todo eso, y entonces la forma en que va a vencer al maligno no es aplastándolo así, sino reconociendo las artimañas de él y negándose a esas cosas que pueden hacerlo tropezar. Va a caminar de una manera recta con el Señor, va a desarrollar un temor
un temor a Dios verdadero que lo va a mantener en el camino correcto, ¿sí? Y de esa manera está venciendo al maligno. Dice, y ustedes jóvenes, por eso les he escrito, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Y después se va a dirigir a los padres, les da el nombre de padres y no es exactamente a los pastores, y no es nada más para los pastores, sino a todos ellos, los que dice la escritura también en Hebreos, a todos ellos por tener los sentidos ejercitados han alcanzado la madurez. Se va a dirigir a los padres, dice, y les escribo a ustedes padres porque conocen al que es desde el principio. Conocen. No es lo mismo conocer que saber. Un día les puse un ejemplo y se los voy a repetir. Fíjense, yo sé que en la ciudad de Nueva York hay una estatua ahí en el mar que se llama la Estatua de la Libertad. Incluso sé que esa estatua iba a estar en París, se había hecho para la ciudad de París y ellos no lo quisieron y se las regalaron a ellos. Y está en la ciudad de Nueva York. Y puedo saber la altura que tiene la estatua. Y puedo saber de qué está hecha y quién la construyó y todo. Pero no conozco la Estatua de la Libertad. No conozco la ciudad de Nueva York, ni conozco Estados Unidos. Espero que me entiendan. Una cosa es saber y otra es conocer. Cuando tú conoces algo, empiezas a conocer los detalles. Un día también les dije, miren, una vez que fui a Puerto Vallarta, me llevaron a un lugar que le llamaban el Oasis. Parecía feo, porque era un camino de pura tierra. Pero cuando llegué a ese lugar, también se veía como feo. Dije, ¿y aquí qué vamos a hacer? Solo había como un río que pasaba por ahí y en una piedra grandota, así se hacía como una especie de cascada y seguía el río. Pero las personas de ahí tenían costales de arena y empezaron a bardear todo. Hicieron un lago del río que iba corriendo y el agua estaba calientita. Yo tengo fotos de mi hija porque solo fui con Cintia y con Lalo porque mi esposa estaba embarazada, estaba a punto de dar a luz. Bueno, no a punto porque no la dejé así, pero tenía como sus 8 meses, ¿no? Porque no vayan a creer que ya estaba con las contracciones y yo me fui. No. ¿Sí? Y tengo fotos con mis hijos, cómo estamos abajo de esa piedrota con la cascada y detalles que yo conocí de ese lugar y cómo vi y lo que hacían. Y les puedo contar detalles de ese lugar, pero no les puedo contar detalles de la Estatua de la Libertad, porque nunca he estado ahí. Cuando tú conoces a Dios, puedes empezar a contar detalles de Dios en ese conocimiento que tienes de Él, en las áreas en lo que lo has conocido, como tu proveedor, como tu sanador, ¿sí? Como tu fuerza en tu debilidad. Cuando empiezas a conocerlo y sabes cuando has caído de rodillas y has estado ahí clamando a Dios y necesitas consuelo, lo conoces así. Y no es algo que te van a contar y lo puedes escuchar desde un púlpito y tú puedes desde allá estar diciendo, sí, yo sé que así es. Así como también lo está compartiendo él, yo lo he experimentado. ¿Sí? Y dice, esos los que son los padres, y eso no significa que se haya llegado a la madurez total y que ya no haya más. ¿Sí? Son los padres los que han conocido al que es desde el principio. Y fíjense, ¿encontraron la diferencia que les dije? Si hay una diferencia entre lo que le escribe Juan a los padres.
o dice exactamente lo mismo. Se los voy a leer. Pongan atención. Dice: os escribo a vosotros, padres, porque conocen al que es desde el principio. Y luego les vuelve a decir: os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Lo mismo. ¿Sí? ¿No encontraron ninguna diferencia? Hay una diferencia. Ahora sí, como esos juegos de los que ponen ahí, encuentre las diferencias. ¿Sí? De los dibujos. Encuentre las 10 diferencias. Aquí nada más encuentre la única diferencia. Sobre todo en la versión 60. ¿No encuentran la diferencia? ¿Cuál es, Liz? ¿No? Muy bien, Liz. El tiempo de la palabra escribir dice: os escribo, y después dice: os he escrito. ¿Sí notan la diferencia? Eso es una palabra nada más, pero hay una diferencia. Esta diferencia, fíjese, tiene que ver con algo continuo, continuado, algo que no está concluido. Dice: os he escrito en pasado ya, que conocieron y han conocido a Dios. Y les escribo porque siguen, digamos, como si dijera el apóstol, porque siguen conociendo a Dios. Porque no vamos a acabar de conocer a Dios en esta vida, hermanos. No podemos llegar a un punto de decir: ya todo lo sé, aquí me estaciono, ya llegué hasta aquí. ¿Saben qué? Ni siquiera yo creo cuando nos muramos y el Señor nos lleve, ni en ese momento. Estamos completos con lo que teníamos que hacer aquí, pero no porque ya hayamos llegado a la perfección. Vamos a seguir aprendiendo y aprendiendo. Y los últimos versículos, del 15 al 17, ¿sí? Porque ahora ya no lo va a agarrar en bloques como habló antes a los hijitos, a los jóvenes, a los padres. Ahora se va a dirigir a todos los creyentes en general. Y dice el apóstol, dice: no amen, hijos de Dios creyentes, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, ya me cortó. Es que yo lo quería dar. Y entonces me van a bajar de aquí y ya no me van a dejar darlo. Está bien, lo voy a dejar ahí. Nada más déjenme decir de lo que dije. Una frase que dijo nuestro hermano, un teólogo, comentarista bíblico, Stott, acerca de lo que les decía hace ratito, acerca de esos binomios contrarios entre odio y amor. Y él habla acerca del odio, dice Stott: el odio distorsiona nuestra perspectiva. No comenzamos por juzgar mal al prójimo y lo odiamos. Y lo odiamos después como resultado de ese juicio que hacemos. La forma en que le vemos está ya coloreada malignamente por nuestro odio. Es el amor el que ve derecho, piensa claro y presta el debido equilibrio a nuestra visión, a nuestros juicios y a nuestra conducta. El odio, el resentimiento, siempre va a distorsionar nuestra visión. Así que, hermanos, yo confío en Dios. Y confío en Dios porque no es algo que nosotros hagamos de mutuo propio, en nuestro esfuerzo. Que espero y que ya no se escuchen los comentarios como el que nos hacía Liz, sino se escuchen los comentarios que se hacían en la iglesia primitiva. La gente de afuera de la iglesia que veía a los creyentes, ellos llegaron a exclamar: miren
cómo se aman. Así decían los que veían a los creyentes: miren cómo se aman. Que nuestra forma de predicar no sea a través de estar hablando y hablando, sino de atraer a la gente porque nos vea hacer cosas que tienen que ver con el amor. Caminando en amor, ¿sí? Que estemos mostrando lo que decimos que somos, creyentes, ¿sí? Y que ese amor esté arraigado en nosotros, ¿sí? En varias epístolas el apóstol Pablo dice: todos unidos, bien concertados entre todas las coyunturas que el cuerpo, dice, va dando su crecimiento, dice, ¿saben qué? En amor. No dice nada más así da el crecimiento, lo da en amor. Y el amor, dice, es el vínculo perfecto. El conocimiento envanece, el amor edifica. Amén, hermanos. Nuestro hermano pastor decía al inicio que lamentablemente y muchas veces sucede que a quien más amamos o con quien más amor debíamos de mostrar es muchas veces con quien más nos peleamos. ¿Qué les viene a la mente? ¿Dónde se da eso? ¿Dónde? En la familia. Lo dijo y me quedé meditando en eso. En la familia. ¿Saben cuál es la visión de esta iglesia? Empezando por el nombre de esta iglesia. ¿Cuál es? Comunidad ¿de qué? De integración familiar. Es un contraste con lo que Chucho comenzó a decir, que donde más debiera mostrarse o manifestarse el amor, muchas veces es donde más diferencias hay. ¿No es triste eso? Hoy lloré al estar hablando con un hermano. Me llamó para decirme que primero su esposa se supone creyente, yo lo estoy dudando desde luego. Después de que ellos no se llevaban muy bien porque él tiene su propia responsabilidad, se fue. Y se fue con otro y creo que con 3. Pero dejó a sus hijos. Me duele porque yo los casé. Dejó a sus hijos y ahora están peleándose ante el juez. Y entonces, hoy me hablaba el esposo. Es de otra iglesia, para que ni estén. Y muy preocupado me decía, es que el juez me ordenó que los sábados ella los puede tener, porque además él los tiene porque los dejó a todos. Pero ellos están tan lastimados por su mamá que no la quieren ni ver. Yo le he dicho, no permitas que tus hijos le falten al respeto a tu esposa o a su mamá, si ya no es tu esposa, porque de todas maneras es su mamá. Diles que la perdonen, diles que la amen. Dice, pero ¿qué hago? No quieren verla. Y es que cuando ella va, como no van con ella porque no quieren verla y no mucho menos irse con ella, lo más que han hecho es salir de la casa y ahí están sus hijos con ella. Pero salen nada más para que ella los empiece a regañar. Entonces ya esta semana dice que ni duermen los pobres. Estaban temerosos de que no venga el sábado. Entonces él me dice, ¿cómo ves? Le digo, ¿sabes qué? No puedo creer, porque además yo hablé con ella y no tienen idea de la dureza de corazón de esa mujer.
sus hijos llorando, diciéndole mamá, y ella así. Le dije, ¿sabes qué? Te voy a decir lo que yo haría. Si tú quieres, hazlo, pero yo te voy a decir lo que haría. Tope donde tope, que ya no salgan, que ni siquiera los vea. Yo defendería a mis hijos. Sé que te va a acusar y sé que el juez te va a llamar y te va a obligar a... Pero dile, señor juez, ¿qué hago? Ellos no quieren verla. Yo me he preocupado porque la respeten, porque la amen, pero no quieren verla. Le digo, no dejes ya que los vea. Vamos a confiar en Dios, le dije. Y yo les pido que estén orando, aunque ustedes no sepan quiénes son. No puede ser que ellos ya no pueden ya nomás están pensando que el sábado van a tener que bajar para ver a su mamá y no quieren ni verla. Le digo, no bajen ya, que ya no bajen. Confiemos en Dios, que Dios te va a respaldar. Y en ese momento empecé a orar sin decirle nada. Señor, y empecé a llorar porque me dolió tanto que el amor, imagínense, en el hogar donde más debe haber amor, es donde más odios hay. Sabemos que así es. En el hogar es donde más resentimientos hay, hermanos, y como creyentes, eso no puede ser. Es lo más horrible eso, y dividir a la iglesia, yo creo que son los pecados que más ofenden a Dios. ¿Dónde debiera haber mayor amor? En un hogar cristiano, donde el esposo y la esposa conocen al Señor. Pero estamos orando por varias parejas de esta iglesia, matrimonios de esta iglesia, que están odiándose, que se están lastimando, y de paso, ¿qué es lo más triste? Los hijos. Piénsalo bien, Juan, piénsalo bien, Javier, piénsalo bien, Chava, Beto, Gabo, Guillermo, Chucho, Rubén, Chucho. Piénsenlo bien, por favor, pensémoslo bien como papás y como esposos. Nosotros necesitamos ser los principales responsables. Edgar, Val, de que en el hogar es donde se muestra el amor de Dios, no lo contrario, hermanos. Y esposas, cooperen con los esposos para que eso se dé. Ustedes son las responsables también muchas veces de que en el hogar haya lo que en primer lugar debiera haber. ¿Y ustedes, hijos? No puede ser que nuestros hogares cristianos sea donde se dé lo peor de los odios y de las separaciones y de las divisiones. Hermanos, integremos a nuestras familias. Y así como Chucho también lo dijo, la gente va a conocer cómo nos amamos, y los demás parientes nuestros se terminarán integrando a Cristo. Eso es lo que nosotros debemos tener en nuestro corazón. No dejemos que el resentimiento y el rencor empiece a abrir brecha, sobre todo en los hogares. Hermanos, peleemos contra Satanás, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es contra seres humanos, es el diablo que viene a tratar de destrozar los hogares y las familias cristianas. Que en este lugar peleemos porque nuestras familias estén bien integradas. Amén, hermanos. Amén. Padre, te pedimos unidos en el nombre de Jesús por esta familia que mencioné, que tengas misericordia de esa mujer, porque aún te pedimos misericordia por ella, Señor, pero sobre todo por los pequeños que están sufriendo estos odios entre los padres. Señor, no permitas que el esposo termine odiando a su esposa, pero no permitas que esos niños, Señor,
estén sufriendo como lo están sufriendo. Padre, dale sabiduría al juez y haz justicia, Señor. No permitas que el diablo se levante, levántate tú y el enemigo sea dispersado. Aún, Señor, que haya arrepentimiento, ten misericordia, Señor. Ten misericordia de los hogares aquí representados. Pongo en tus manos, Señor, la familia de Javier, de Juanito, de Beto, de Chava, la familia, Señor, de Gabo, de Chucho, la familia de Pal, de Johnny, la familia de Edgar, de Rubén, la familia de Chucho Rubio, Señor, y cada una de las familias en donde el esposo no está aquí. Te ruego por mi propia familia, Señor, que mi esposa y yo nos demos cuenta cuando el diablo viene a querernos separar. No permitas que haya odios entre nosotros. No permitas, Señor, que haya estas situaciones que ofenden tu nombre, mucho menos como hijos tuyos, Padre, porque somos nacidos de nuevo. En el nombre de Jesús, los bendigo. En tu nombre, Señor, para que peleemos por la unidad de nuestros hogares.